Y bien, continuamos en su canal de contenido cristiano con las enseñanzas acerca del Evangelio, acerca de la palabra de nuestro Dios, acerca de la conducta de todo hombre que es traído al cuerpo de Cristo. Recuerde que conforme llegamos a los pies del Señor, conforme Dios toca nuestro corazón, somos renacidos por la palabra de su poder, renacidos no de una simiente corruptible, sino de incorruptible, por su palabra que vive y permanece para siempre. Es a través de su palabra que obtenemos y logramos el crecimiento y la formación en el Señor. Es importante entonces que el evangélico, el cristiano evangélico, permanezca en una comunión con nuestro Señor Jesucristo a través de las Sagradas Escrituras. Decía Job en capítulo 8, versículo 5 en adelante: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. De tal manera, amado hermano, amigo que me oyes, que conforme vamos buscando a nuestro Dios, es importante ser diligentes, ¿verdad? Y tener devocionales con nuestro Señor. Es importante la comunicación. Él mismo era ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. En Marcos 1:35 dice que Él se levantaba o se iba a un lugar apartado, siendo muy oscuro todavía, para comunicarse con su Padre. El Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret, Jesucristo es Dios. Jesucristo, dos naturalezas: la naturaleza divina como Dios y la naturaleza humana, 100% Dios y 100% hombre. Esa naturaleza humana, el Hijo del Hombre, a que hace referencia a las Sagradas Escrituras, pues se iba y se apartaba a un lugar y se comunicaba con su Padre. Esto es importante entonces, que cada hombre que viene a los caminos de Dios, cada nuevo creyente, cada evangélico, ese debe ser el bastión, la comunicación con nuestro Señor, a través de las Sagradas Escrituras, a través de la oración. Dice en su palabra, Marcos 14:38, velad y orad para que no entréis en tentación, porque a la verdad la carne siempre es débil, el espíritu siempre está dispuesto. Entonces, esta carne, que es el cuerpo, ¿verdad?, pertenece a este mundo, porque del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Eso es lo que entendemos y conocemos, que lo dice en las Sagradas Escrituras. Una vez que estamos en los caminos del Señor, nuestra naturaleza, ¿verdad?, cambia dentro de nosotros. Ahora nosotros vivimos por el Espíritu. Esto no significa que el hombre de Dios no pueda tener debilidades y no pueda cometer pecado. No debería, pero como vivimos en una carne corrupta y corrompida, pues siempre es evidente que vamos a cometer pecado. Juan, lleno del Espíritu Santo, decía: el que diga que no comete pecado, se hace mentiroso a sí mismo y hace mentiroso a Dios. Sin embargo, si cometemos pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesús el justo. Pero es importante que nosotros seamos muy disciplinados, que luchemos con nuestra propia carne, con nuestra propia mente, ¿verdad? Y es conforme vamos leyendo su palabra, pues Él va ayudándonos. Pero no va a pasar nada mágico, como muchas personas viven engañados, como yo en una oportunidad, hace muchos años, también viví engañado y pensaba que era algo mágico que iba a suceder, pero resulta que Dios nos ayuda porque ha puesto en nosotros la unción
que es la unción, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, mora dentro de nosotros. O no sabéis, dice la palabra, 1 Corintios 6, del 18 en adelante, o no sabéis que vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. En la antigüedad, tiempo pasado, en las 5 dispensaciones del Antiguo Testamento, ¿verdad? Nuestro Dios moraba en templos hechos por manos de hombres. He aquí que Salomón le construyó templo y él moraba allí. El pacto del arca, o el arca del pacto, perdón. Ahora no, ahora en el nuevo pacto, en la gracia, venido Jesucristo, hecho el sacrificio, ¿verdad? Y dejado el Espíritu Santo, conocemos lo que se conoce, o entendemos lo que se conoce con el nombre de la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia. Ahora Él no mora en templos hechos de manos, sino que mora en nuestros corazones. Pero es importante de que el hombre se guarde para Dios. ¿Quieres tener poder? Guárdate para Dios. ¿Quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. Es a través de la palabra que nuestro Señor Jesucristo nos va a hablar. Entendamos esto, queridos hermanos. Dios no tiene preferidos. Dios no tiene consentidos. Dios tiene hombres que se acercan más a Él y que le buscan en devocionales, con más constancia, con más disciplina. Eso sí tiene Dios. Pero preferidos no tiene Dios. Entonces, muchas veces, ¿cuántas veces hemos oído estos testimonios, verdad? De personas que por su emocionalismo quizás han tenido sueños. Con esto no estoy diciendo de que Dios no pueda hablar a través de sueños. Sí habla a través de sueños, pero no es para que usted se pare y lo diga a voz populi. Dios nos pone sueños a nosotros, referente a algunas personas, pero es para que usted mismo ore por esa persona acerca de algo que puede estar aconteciendo, pero no es para que lo diga y diga: Dios me llevó al paraíso, Dios me mostró de que Venezuela es para Dios, Dios me mostró de que etcétera, etcétera. No, Dios no tiene escogido. Lo que Dios habló, ya lo habló y está en las Sagradas Escrituras. Absolutamente, allí está toda la profecía, todo lo que va a acontecer. Entonces cualquiera puede venir emocionado y dice: tengo una profecía, hermano, para ti. Pero es que todas las profecías están allí en la Biblia. Por eso la importancia de estudiar sistemáticamente y con mucha disciplina, guiado por el Espíritu Santo, las Sagradas Escrituras. Ellas dan testimonio de nuestro Dios. Recordemos que cuando el niño está pequeño, cuando la persona no tiene conocimiento, ¿verdad? Entonces surge algo que comúnmente se llama fanatismo. Ahora, ¿qué es el fanatismo? El fanatismo es celo sin conocimiento, absolutamente. Ve al niño, un niño pequeño, 2 años, 3 años, de golpe está riéndose y de golpe le entra una berraquera y coge a llorar. ¿Por qué lo hace? Porque él depende de sus sentimientos. Pues así es todo aquel también que no tiene conocimiento de la palabra, ¿verdad? Y lee algo y él cree que eso es lo que significa lo que leyó y entonces se aferra a eso. Y por no tener luz, por no tener un adoctrinamiento adecuado y moderado, entonces surgen muchas barbaridades. Como pensar, pues cosas como, remontándonos a tiempos atrás, traen cosas del Antiguo Testamento, inclusive acerca de la ley, cosas que aquello era sombra de lo que había de venir, ¿verdad? Y que el último sacrificio lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Pero es importante entonces leer la Biblia, trazarse una meta de estudiar la palabra de Dios, de no despegarse de la palabra de Dios. Ojo con esto que estoy diciendo. Tenemos que hacer un equilibrio. Cuando Él dice en su palabra velar sin cesar, no significa que usted va a estar las 24 horas orando sin dejar de hacer las cosas. No, no. Usted puede orar a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, a cualquier hora. Pero usted tiene que ser muy disciplinado y ser muy ordenado.
porque cuando Dios toca los corazones, cuando Dios irrumpe en nuestras vidas, entonces nos ordena desde adentro internamente, nos hace mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor padre, mejor hermano, pero empieza por internamente primero y luego hacia afuera. Entonces es lamentable a veces que personas ya teniendo tiempo en el Evangelio, lamentablemente adoptan una conducta de santidad solamente en el templo, en la casa de oración, pero al llegar a sus casas son otras personas, o en la calle son otras personas. Es lamentable decirlo, lo digo con mucha responsabilidad y con mucho respeto hacia ellos también, pero esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces, cuando Dios entra a nuestras vidas, Dios nos cambia internamente. Y entonces, el cambio comienza desde el interior del individuo, después comienza en el hogar y fluye hacia la calle y vamos hacia la casa de oración y somos las personas que somos temerosos de Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Si bien es cierto que las personas creen, como yo hace más de 20 años creía, oye, ya soy cristiano, ya yo no puedo pecar de ninguna manera, estaba bien equivocado. Solo que debe haber un respeto y un temor en nuestro corazón que lo pone Dios. Pero siempre pendiente de que la tentación a nosotros los hombres nos entra por los ojos, obviamente a las mujeres por el oído, y son cosas que nosotros como hombres, como seres humanos, como cristianos verdaderos, debemos tener siempre presente. Poner los pies en la tierra, saber lo que significa ir a una reunión, saber lo que significa comportarme en la calle, mi forma de conducta apegado con la Biblia. Mi forma de conducta, dice Jesús en su palabra, por sus frutos los conoceréis. No puede el árbol malo dar buenos frutos, ni el árbol bueno dar malos frutos. De tal manera que debe existir un cambio muy visible, muy palpable y es muy notorio. En unas personas serán pronto, en otras personas serán más lentos, en otras personas conforme va buscando en la palabra del Señor. Así como el niño crece rápido y hay unos que son un poco más retardados para crecer, pues así somos los cristianos también. Hay personas que les cuesta mucho creer y dicen, oye, pero es que yo creo que la palabra, es que yo creo, eso es lo que yo creo que, pero la palabra no es de interpretación privada, querido amigo, querido hermano. La palabra es el pensamiento de Dios, debemos juzgarla lleno del Espíritu Santo. Si vemos un versículo, vemos un texto bíblico que me parece que es algo, bueno, deje eso allí mientras tanto, edúquese en otro versículo y recuerde que la suma de la palabra es la verdad. La reunión de muchos versículos, de mucha información, es la que nos va a dar luces, es la que nos va a dar iluminación. Porque en la Biblia, querido hermano, querido nuevo creyente, hermano que me oyes, hay lo que se conoce como antinomías, cuando aparentemente un versículo se contradice con otro, pero no es así. Los dos son la verdad. Cuando dice Gálatas, cada quien debe llevar su carga, lo dice de una manera. Y más adelante dice, o anteriormente dice, pero ayudar al otro a llevar la carga. O sea, dos cosas que aparentemente se contradicen. Primero me dice, cada quien debe llevar su carga, pero también dice ayudar al hermano a llevar su carga. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, si ves a tu hermano caído, tiéndele la mano, levántalo hasta que se levante y después él continuará, pues. Así, por mencionar algunas cosas, por mencionar algunos. Ese es un tema un poquito más a fondo, más profundo, ¿verdad? Que más adelante estaré subiendo ese tipo de material también. Pero lo importante es que el cristiano, que el evangélico de verdad, el cristiano evangélico, pues se meta con la Biblia, ¿verdad? Que tiene que asistir a la casa de oración, a congregarse
para recibir estos estudios y para glorificar a nuestro Dios. Ese es el propósito de ir a la casa de oración. Glorificar a nuestro Dios en todo lo que hagamos allá, en oración, en súplica, cantarle, alabarle, batir nuestras palmas para Él y recibir edificación de parte de Él. Pero ser constante en la lectura de la palabra nos ayudará mucho. Dios te bendiga, querido hermano, querido amigo. Seguiré con estas entregas para la gloria y honra de Dios. Estas enseñanzas se están llevando a cabo en la iglesia La Esperanza, Fuego de Dios La Esperanza, Casa de Oración. Allí está nuestro hermano Aponte, Rafael Aponte, hombre esforzado, evangelista, predicador y maestro. Eso queda aquí mismo, en sector La Esperanza, El Tigre, municipio Simón Rodríguez, entre la calle 3, la calle 4 y entre la avenida 10 y entre la avenida 11. Aquí mismo, sector La Esperanza, repito, El Tigre, Estado Anzoátegui, Venezuela. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima entrega.